De la tarde seguiremos hablando ahora del conflicto entre Israel y Palestina y tenemos la participación de dos destacados internacionalistas, Ariel Segal, quien además es historiador, y Óscar Vidarte. A ambos les agradecemos justamente por esta gentileza y quería empezar yo con una pregunta para los dos respecto a las motivaciones que han habido de este ataque de parte de Hamás hacia enclaves de Israel. ¿Y qué ha pasado, sobre todo, con la seguridad de parte de Israel, considerada su inteligencia como una de las más sólidas del mundo? Empezamos por Ariel, ¿cómo está? Bueno, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Johanna? Gracias por la invitación. Bueno, lo que me preguntan justamente es lo que se pregunta a toda la sociedad israelí. Nadie entiende en este momento cómo es posible que los servicios de inteligencia de Israel, las cúpulas más altas del ejército y los políticos que tienen cargos vinculados a la defensa del país hayan tenido una falla de esta magnitud. No creo que hay respuestas por el momento. Cuando este conflicto culmine, sea cuando sea, porque se ve que va a ser algo largo, seguramente se hará una comisión de investigación. Probablemente se haga incluso juicios que van a determinar responsabilidades de militares, de fuentes de inteligencia y de políticos. Inclusive podría pedirse la cabeza, entre comillas, de Netanyahu como jefe de gobierno. Lo que sí sabemos es que para Hamás, este movimiento radical islamista, terrorista podemos decir, acabamos de verlo en toda su esencia, matando gente inocente. Esos fueron sus objetivos, no fueron objetivos militares. Ellos podían tener la motivación, uno, de que se está hablando de este posible plan de paz con Arabia Saudita y de alguna manera que Israel tenga que responder de una manera fuerte en Gaza para liquidar a focos de Hamás, que implica lamentablemente la muerte también de civiles. Exacto. Porque es un lugar muy densamente poblado. Puede ser un intento de Hamás de impedir que este acuerdo se dé. Puede haber una motivación extra que tiene que ver con que varios países del mundo árabe han venido reconociendo a Israel últimamente. Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, y que se planteaba con Arabia Saudita, que ya si Arabia Saudita lo hacía, también Kuwait, también probablemente Irak. Entonces, hay muchas motivaciones dentro de un grupo extremista que no quiere la paz y no quiere que se reconozca el Estado de Israel en haber hecho un ataque de este tipo. Está también, muchas gracias, Abel, está también con nosotros Óscar Vidarte, internacionalista, a quien le damos las buenas tardes, la bienvenida. ¿Por qué, Óscar, y para que todos lo podamos tener bastante claro, por qué se ha dado esta escala de violencia? No normalizamos los ataques, pero se han dado anteriormente. ¿Por qué con esta magnitud? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, Johanna, un abrazo para Ariel también. Sí, el problema, yo comparto mucho lo que dice Ariel acerca de todo lo que ha sucedido en Israel y la sorpresa que ha generado, pues, básicamente en Israel este ataque. Pero también es cierto que cada cierto tiempo, digamos, suele ocurrir escenarios de violencia, ¿no? Es como que una forma de hacerle recordar al mundo de una situación que no tiene solución, ¿no? Estamos hablando de un conflicto que es permanente desde ya hace varias décadas atrás y cada cierto tiempo nuevamente aparece en los titulares, ¿no? Con formas distintas. En las décadas del 40, 50, 60, esto se manifestaba a través de enfrentamientos interestatales, digamos, en guerras entre estados, y luego esto se ha manifestado a través del levantamiento de la población civil organizado, desorganizadamente, en este caso a través de un actor, de una organización que comete claramente atentados terroristas y que, como dice Ariel, bien puede ser catalogada como grupo terrorista y que lleva a cabo un accionar, pues, pero que se
construye sobre la base de algo que también es cierto, ¿no? Y hay también atrás una ocupación que es ilegal, y hay atrás también una serie de incumplimientos por parte de Israel del derecho internacional, sin justificar lo que hace Hamás, que es injustificable, digamos, ¿ok? Pero entramos a una dinámica en el cual ambas partes en el conflicto parecen pues desconocer lamentablemente la importancia de lo que es el respeto al derecho internacional, el respeto a las normas internacionales, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y yo siento que en las redes y en los medios estamos en una fase de quién muestra, ¿no? Quién mata más, ¿no? O quién pone peores imágenes sobre gente sufriendo, ya sea gente palestina o israelí. Y la verdad es que a mí esas imágenes, eso me causa mucho malestar, porque estamos hablando de una situación pues muy compleja, ¿no? Claro, Ariel y Oscar, quisiera preguntarles hasta qué punto puede llegar la magnitud de este enfrentamiento, tomando en cuenta que hay países aliados, tanto de Israel como de Palestina, que podrían intervenir inclusive en las hostilidades. Ariel. Sí, bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo con Oscar que hay que tomar esto en el gran contexto de que lamentablemente el actual gobierno de Israel, más que otro, que es extrema derecha y ultranacionalista, ha cerrado básicamente las puertas a cualquier negociación con los palestinos, pero siempre entendiendo que estas negociaciones se estaban dando con la autonomía palestina moderada que domina Cisjordania. Pero estas negociaciones no se pueden dar en la realidad con un grupo como Hamás, que de manera explícita dice que hay que destruir al Estado de Israel y no lo reconoce. Entonces, Hamás, hay que recordar que domina Gaza. Sí. Israel se retiró totalmente en el año 2005. Ellos le hicieron un golpe de Estado al grupo moderado palestino en el 2007 y desde entonces también perjudican a su propia población imponiéndole la ley islámica y la perjudican cada vez que atacan a Israel, provocan y hay retaliación. Ellos saben que va a venir una retaliación extremadamente dura. Y en este caso peor, por la magnitud de lo sucedido, por la forma como lo hicieron, pero sobre todo por haber causado el día donde más muertos civiles ha habido en la historia de Israel. Y eso es decir mucho, con todas las guerras y batallas y atentados que ha sufrido el Estado de Israel en 75 años. Entonces, lamentablemente el gobierno está en una situación, más allá de Netanyahu, de su coalición de extrema derecha, etcétera, está en una situación que el pueblo israelí quiere que liquiden a Hamás. Eso es casi un imposible, pero se le puede militarmente minimizar bastante. Y eso lamentablemente va a tomar tiempo y va a conducir a ataques muy agresivos que, insisto, Gaza es el lugar más densamente poblado de la Tierra por kilómetro cuadrado y lamentablemente van a morir muchos civiles, cosa que no le importa a los terroristas palestinos. Sí, claro. A los terroristas de Hamás, particularmente. De Hamás. Sí. Ahora, permítanos, Oscar, tenemos que ir con los titulares y regresamos para su respuesta en el sentido de que a qué dimensión podría llegar este conflicto, tomando en cuenta, repito, la posible participación o intervención de países aliados, tanto de Israel como de Palestina. Minutos, seguimos conversando con Ariel Segal, internacionalista, también con Oscar Vidarte. Quedaba planteada, Oscar, la misma pregunta, ¿no? Que era justamente la que hacía Carlos. ¿A qué escala o a qué dimensión puede llegar estos ataques de violencia que ya hemos estado observando durante unos 2 días? Mira, te cuento, el último gran escenario de negociación entre palestinos e israelíes se dio en la década del 90 y que culminó el año 2000 en la cumbre de Camp David. Lamentablemente fue un fracaso. Y luego de eso, las últimas 2 décadas, lo que hemos visto es una radicalización por ambas partes. Hemos visto cómo Hamás se ha ido consolidando en territorio palestino, sobre todo en el territorio de Gaza y no en Cisjordania. Y hemos visto también cómo en Israel la ultraderecha pues ha ido ganando, ¿no? Este espacio político cada vez más importante. Y esto obviamente, en tanto los extremos han ido ganando espacio político, han ido radicalizando más la situación y alejando cualquier posibilidad
de negociación. Si a esto le sumamos que Estados Unidos no ha cumplido un papel por diferentes razones, ¿ok? No cumple el papel que cumplió en los 90, ¿no? Como el gran articulador de un espacio de negociación. Creo que la agenda estadounidense ha estado por otro lado, estuvo más priorizó la guerra contra el terrorismo post 11 de septiembre y hoy el tema Ucrania. Así que la verdad es que no se ve un escenario, y peor en estas circunstancias de violencia de ambos lados, no se ve un escenario que podamos transitar hacia una negociación, sino lamentablemente hacia un mayor nivel de violencia. Porque así como Israel puede cuestionar a Hamas y decir cómo Hamas, y yo estoy de acuerdo con Ariel, cómo se puede negociar con Hamas, pues yo creo que los palestinos también podrían decir lo mismo de Israel, es decir, cómo podemos negociar con Israel cuando pues nos ataca, nos violenta, restringe nuestros derechos. Hoy han salido autoridades israelíes a decir que lo están haciendo, han cerrado completamente el flujo de agua, luz, energía a la Franja de Gaza donde viven miles de personas, así que eso también es inhumano, por más de que en el camino se encuentre Hamas. Así que yo creo que existen suficientes razones para que entre ambas partes haya un nivel de confianza mayor. El problema es cómo generamos o cómo se genera un espacio de negociación en ese contexto. La verdad es que lo que yo veo es que puede haber mayor nivel de violencia. Ya Hamas ha dicho en un comunicado que quiere ejecutar públicamente a los ciudadanos israelíes que tienen secuestrados si es que la ofensiva de Israel continúa, y esto obviamente puede ser mucho más, tener consecuencias mucho más graves. Ariel, a ver, en la experiencia y un poco viendo la historia, ¿de qué podríamos hablar? ¿De meses quizá? Sí, bueno, la experiencia particularmente con Hamas en ocasiones anteriores de conflicto eran semanas. Podía en algún caso se llegar a un mes y medio, pero no es el caso en este momento, porque antes los ataques de Hamas se limitaban a lanzar misiles y cohetes contra Israel, y la cantidad de víctimas en Israel no era tan grande como lo fue en esta ocasión, ni tan cruel el estilo como lo hicieron. Ahora, dado la dimensión, dada el efecto sorpresa, que también golpea el orgullo del liderazgo israelí, el orgullo militar, el orgullo de los políticos israelíes, etcétera, yo vislumbro un conflicto mucho más largo, probablemente con una incursión militar por primera vez por tierra a Gaza, y del lado palestino van a luchar hasta las últimas consecuencias. A propósito de este tema de los rehenes, aparentemente más de 100 rehenes que se llevó Hamas, yo también veo muy difícil el tema de que los entreguen. Hay que recordar que la última vez que hubo un intercambio de rehenes fue un soldado israelí por 1,000 militantes del grupo terrorista Hamas. Entonces ahora estamos hablando de más de 100 rehenes. Por lo tanto, me parece importante invocar para el caso peruano a la Cancillería de Perú, que los ciudadanos peruanos que están en manos de Hamas, cada país debe exigir que Hamas los entregue a sus autoridades consulares o embajadas, y creo que Perú debería hacer también un pronunciamiento al respecto. Sabemos ya de uno con total exactitud, Levi, un médico, sí, pero aparentemente hay un segundo cuyo nombre no se ha dado todavía o todavía no se ha identificado. Muy bien, una pregunta final para Óscar. Lo que se ha planteado también en el tema de un posible intento de acabar con las hostilidades es el papel de países mediadores y también de organismos internacionales como la ONU. ¿Podría ser factible o esto empeoraría la situación, me refiero a la ONU, con una posible mediación o intervención en el conflicto? Sí, no me queda duda de que la ONU va a tener que hacer algo, y no me queda duda que el secretario general de la ONU, Guterres, va a tratar de tomar alguna acción, ¿no? La pregunta es qué tanto esto va a tener efecto, ¿no? Y la verdad es que si uno ve los escenarios de negociación anteriores y todos aquellos que han fracasado, la ONU tiene un papel secundario, ¿no? El actor clave acá ha sido siempre Estados Unidos. El papel que puede jugar Estados Unidos como un mediador,
mediador, ¿no? El problema es que Estados Unidos, como he dicho, está mucho más implicado, comprometido con otro tipo de prioridades que no han pasado por el tema palestino. Dicho sea paso, lo que vemos hoy en Palestina también es una especie de recordaris de que hay un problema en Palestina que no se resuelve hace décadas. Así que yo creo que el papel de Estados Unidos es fundamental, pero yo no veo un actor clave. Ahora, la pregunta es, ¿podrían aparecer otros actores? Por ejemplo, China podría también surgir como actor, para citar un ejemplo, clave. Entonces, no lo sé. Pero yo creo que tendrían que tener un papel muy rápido, ¿no? Porque está en juego la vida de muchas personas en la actualidad y que, como dijo Ariel, ya han habido escenarios de negociación, es decir, ha habido escenario de pragmatismo entre los actores y esperemos que eso prime en estos tiempos, aunque lo veo muy difícil. Esperemos que sí. Muchas gracias. Las gracias a ambos por estar con nosotros en la rotativa del aire. Ariel Segal, Óscar Vidarte, muchas gracias a ambos. Muy buenas tardes.